El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Historiadores de la historia. El programa de hoy quiere recoger un sentimiento que nos embarga en nuestro departamento por estos días. Resulta que todos los 13 de mayo de cada año celebramos el Día de la Santandereanidad. Por este motivo, nuestro departamento celebramos ese acontecimiento particular. La Santandereanidad, porque desde el 13 de mayo de 1857, repito, 13 de mayo de 1857, por primera vez se asignó el nombre de Santander a nuestro espacio territorial. Debo explicar lo siguiente. Si bien es cierto, desde esa fecha hasta hoy serían 162 años de santandereanidad con ese nombre. Sin embargo, debo decir lo siguiente. Todas las culturas de la tierra han tenido una secuencia en el proceso de elaboración cultural, de formación de cultura. Un grupo humano que trasciende en el tiempo y, por supuesto, en un espacio permanente, es decir, en un territorio, con el transcurrir de los años, va haciendo, va elaborando, va formando algunas identidades que le son totalmente suyas, propias. Porque la relación entre las personas en unión con lo que aporta el medio ambiente facilita o dificulta o promueve, etcétera, etcétera, la formación de unos conceptos de cultura que identifican ese territorio. Eso es lo que ha pasado entonces en nuestro terruño. Por esa razón decimos que la existencia legal hace 162 años. Pero las raíces de nuestra identidad cultural son mucho más antiguas. Yo diría que miles de años. Porque tenemos que decir inicialmente que las bases fundamentales, las primeras bases, las sentaron nuestros aborígenes que habitaron este territorio que hoy conocemos como Santander, desde mucho antes de la época española, es decir, desde cuando ellos hacen ingreso a esta tierra y se sientan aquí, se asientan aquí, se quedan aquí, y a ellos los llamamos los chibchas, en la familia lingüística chibcha, por la parte idiomática, que es un concepto bastante amplio en Colombia. Y particularmente, un grupo de esa familia son los guanes, nuestros aborígenes guanes. Entonces, hay elementos que aún hoy practicamos, que vienen de esa herencia. Por decirlo de alguna manera, cuando nombramos a Charalá, tenemos que tener presente que allí estaba el cacique Chailalá, el cacique Chalalá. Y por supuesto,
el cacique Cuití, en lo que hoy conocemos como Curití. Y así por ese orden de ideas, en nuestra región tiene esa herencia. Pero además, para poner un ejemplo también muy sencillo, nuestra comida santandereana es particular. Nuestra arepa santandereana, así se conoce en el contexto nacional. Los que la dejaron como herencia fueron nuestros aborígenes guanes, porque su cultura así la había elaborado. El ejercicio de la agricultura en ese momento para ellos principal era el cultivo del maíz. Y junto con eso hoy, y estamos en estos días aquí en Santander, consumiendo las hormigas culonas, que son herencia precisamente de nuestros aborígenes guanes. Ellos fueron los primeros que las consumían. En ese momento, dice algún historiador, las revolvían, las hormigas culonas las revolvían con la masa, hacían las arepas y la asaban de esa manera, la arepa y las hormigas, y las almacenaban para tener comida por mucho tiempo. Con estos ejemplos tenemos que decir que entonces nuestra identidad santandereana se va a referir entonces, por supuesto, al folclore, a la música, a la gastronomía, a una manera de pensar en la cual fundamentalmente hoy nos identifica la historia. No es equivocado decir que en nuestro himno santandereano allí se encuentran específicamente algunas características de nuestra identidad santandereana y se refiere al coro de nuestro himno. Santandereanos siempre adelante, santandereanos ni un paso atrás, siempre adelante ni un paso atrás, con el coraje por estandarte y por escudo la libertad. Además de todo lo que he nombrado, esta parte es una de las identidades que nos permiten identificar de la mejor manera lo que es la santandereanidad. Digámoslo rápidamente, en Colombia, cada región tenemos identidades, por supuesto, el costeño, por supuesto, el llanero, por supuesto, el antioqueño, claro que sí, el nariñense o pastuso, en fin. Cada región tiene su propia identidad y la nuestra, como santandereanos, nos la identifican en cualquier parte del país. Además, por el tonito, por la forma como hablamos, por esa forma corajuda con que a veces nos referimos, entonces rápidamente nos dicen, este es santandereano. Vamos a tratar de desarrollar entonces, de una manera mucho más concreta, algunas preguntas, algunos interrogantes, como los siguientes. ¿Qué es la santandereanidad? Segunda, ¿cuál es el origen teórico-histórico de la identidad santandereana? Miles de años atrás. Tercera, ¿cómo se consolidó el territorio del departamento de Santander? Cuarta, ¿cómo cambió la organización administrativa de Santander? El gobierno actual hizo algunas modificaciones, vamos a tratar de referirnos a ello. Y particularmente entonces, complemento a esta última pregunta, ¿cómo nos quedaría nuestra bandera y algo del escudo? ¿Qué es la santandereanidad? Buscando los temas para concretar
nuestra prensa regional Vanguardia, con fecha 9 de mayo, sacó un artículo que me voy a permitir resumir algunas de las partes principales. La santandereanidad. La historia de Santander tiene una connotación trascendente, pues el Estado soberano y el departamento han contribuido por varios siglos a formar el ideario nacional como artífices de la República de Colombia. Totalmente cierto. Desde la conquista española, esta región, habitada por los indígenas, mezcló su raza, surgiendo una genética indoeuropea que fijó nuestro carácter recio y sincero, laborioso y emprendedor, surgiendo los primeros brotes de la independencia nacional, encendida en la llama de la revolución comunera. A partir de esos momentos se ha construido una sociedad con un gran liderazgo en sectores como la industria, el comercio, la agricultura, la avicultura, el turismo, la salud, con los mejores centros médicos del país y de América Latina. Y en la transformación educativa. Algo del legado de nuestros mayores y valiosos ancestros se ha cosechado para orgullo santandereano. Ellos nos mostraron el camino correcto a seguir, los principios y valores a practicar. Repito, ellos nos mostraron el camino correcto a seguir, los principios y valores a practicar, el pudor y la ética en la cosa pública y otras herencias sagradas que sirvieron de guía a nuestros prohombres. La santandereanidad de hoy ha sido entonces el producto de la mezcla racial. En primer lugar, de la indoamericana con nuestros aborígenes guanes. La raza blanca española, que se mezcla y se funda y se confunde en esta tierra. Y por supuesto tenemos que decir de la raza negra, que también aquí en Santander, producto de la esclavitud en la época de la colonia, también nuestro departamento tuvo actividad esclavista. Con todos estos elementos, entonces, quiero decir que nuestra santandereanidad es única y tiene sus características propias. ¿Cuál es el origen teórico de la identidad, teórico-histórico de la identidad santandereana? Empecemos diciendo que el carácter recio y sincero y que somos corajudos y profundamente amigos de la independencia y la libertad fueron las raíces que desde hace bastante tiempo nos sembraron en la historia de este terruño que habitamos hoy. En primer lugar, nuestros aborígenes guanes. Esta partecita casi es muy poco nombrada. Sin embargo, quiero insistir en ello porque fue como el bautismo que se nos dio a los que seguiríamos más adelante en este terruño. Porque es que nuestro afecto y amor por la independencia y la libertad nos la sembraron, y el coraje nos lo sembraron nuestros aborígenes guanes. En la primera llegada de los conquistadores a esta tierra,
sucedió un acontecimiento para más o menos el año 1500, donde el capitán español Pedro de Aguado, con una compañía de soldados españoles armados con fusiles, arcabuces, espadas, perros, etc., combate a nuestros aborígenes. ¿Cuál es la historia? Conocedor nuestro cacique Chanchón de que venían desde Vélez a cobrarle los impuestos que la encomienda española le ponía a cada aborigen que tenía que pagar por vivir. Oro. Y además de aceptar la obligación de aceptar la autoridad española, etc., nuestro cacique Chanchón convoca a los aborígenes, a los cacicazgos vecinos, Chalalá, Cuití, etc., y demás. Y se reúnen unos más de 5.000 aborígenes guanes aquí en la desembocadura de la quebrada que se llama desde esa época la quebrada de los 5.000, en honor a los 5.000 aborígenes guanes que murieron en una sola batalla por defender la independencia y la libertad de su tierra en contra de la dominación española. Este fue el bautismo con el cual corajudamente nuestros aborígenes guanes ofrecieron su vida por dejar ese concepto muy claro, extremadamente claro. Quisieron rechazar desde un momento inicial y vamos a seguir con eso ya un poco más adelante para exigir que tenían que irse de esta tierra esos invasores que por 300 años, durante una época llamada colonia, nos impusieron. Seguimos con la historia y llegamos al 16 de marzo de 1781. Nada más expresivo por la independencia y la libertad, corajudamente hablando, de la actitud de María Manuela Beltrán Archila, nuestra Manuela Beltrán. Sabiendo ella, como se impuso en esa época en la autoridad española, de que el delito de lesa majestad se pagaba con la vida, es decir, el irrespeto a su majestad el rey se pagaba con la vida, nuestra Manuela Beltrán no dudó ese día en romper y pisotear los símbolos reales, porque lo que ella rompió tenía el sello de su majestad el rey de España. Lo tiró al piso y pisoteó. Siempre he dicho, fue una mujer con qué coraje y con qué concepto claro. Después tenemos que hablar de nuestro José Antonio Galán, que después de una primera intención de llegar allá a Zipaquirá y transaron unas capitulaciones que luego fueron traicionadas, nuestro José Antonio Galán retoma esa misma idea por volver a exigir los derechos de esta tierra, de la gente de esta tierra, e inicia un proceso de un segundo levantamiento. Y a él se le debe lo que nuestro himno de Santander hoy recoge, porque fue, después de haber sido nombrado capitán de los comuneros por Juan Francisco Bermeo, el generalísimo de la rebelión comunera, ya en su desplazamiento hacia Guaduas, lanza el mensaje que aún sigue siendo nuestra consigna. Ni un paso atrás, siempre adelante y lo que fuere menester sea. Qué claridad tan grande, qué coraje tan grande. Corajudo. Pagó con su vida. Qué importante esto que estamos explicando, dónde se nutre nuestra santandereanidad en todos estos procesos que se van dando a lo largo de nuestra historia.
Pasamos luego ya al 30 de abril de 1810. Dos santanderianos, dos socorranos santanderianos de hoy, Vicente Caena y José María Rosillo, salieron de esta tierra a armar un ejército a los llanos de Casanare para venirse a libertar su patria. Fueron capturados en Pore y el 30 de abril fusilados y sus cabezas igualmente cortadas, cercenadas y llevadas a Santa Fe de Bogotá, expuestas el 14 de mayo. Por supuesto, independencia, amor a la libertad y por supuesto con mucho coraje. Digamos que en el año 2010 son varios los acontecimientos que nutren nuestra santandereanidad, además del que ya nombramos. El 10 de julio, primera acta escrita de independencia en Colombia. Primera acta escrita de independencia. Parece que hubo unos movimientos, unas algarabías, llamémoslo así, donde gritaron viva la independencia en algunas otras partes de la Nueva Granada de ese momento. Pero como documento escrito, que el documento está ahí, lo escrito está, fue primero el Socorro con su acta de independencia el 10 de julio. Y por supuesto viene luego el 15 de agosto, en el sentir de personas, historiadores que conozco, que tienen mucha claridad sobre jurisprudencia, en derecho, etc., no dudan en manifestar que esa fue la primera constitución política de Colombia y de América Latina. La del 15 de agosto. Declararnos independientes el 10 de julio y luego al 15 de agosto siguiente decir como porque no podían seguir aplicando, si ya éramos independientes, queríamos ser independientes, no podíamos seguir aplicando la jurisprudencia, las leyes españolas, había que hacer unas nuevas leyes que rigieran nuestros principios. Entre 1815 y 1819 pues fueron muchas las guerrillas que se organizaron en favor de Simón Bolívar, en favor de la libertad y la independencia. Las nombramos en un programa anterior. Y tenemos que llegar al 28 de julio con el sacrificio de nuestra Antonia Santos Plata, aquí en el Socorro. Estamos próximos a celebrar su segundo centenario de fusilamiento. La muerte de esta mujer, no me cabe la menor duda de plantearlo así, fue la sombra del triunfo de Bolívar y Santander en la batalla de Boyacá, a los pocos días después, para el 7 de agosto. Tenemos que hacer mención también al otro acontecimiento que también tiene relación con el fusilamiento de Antonia Santos y se refiere entonces al 4 de agosto de 1819 con la batalla del Pienta, del río Pienta, aquí en Charalá. Esa cantidad de charaleños que murieron en ese puente cuando llegó Lucas González con unos casi 1000 soldados españoles armados hasta los dientes para la consigna de Lucas González era presentársele a José María Barreiro para atacar a Bolívar después. Presentársele a Barreiro el 5 de agosto en Paipa. Resulta que los charaleños se pararon en el puente y Lucas González no pasa. Y duró 4, 5, 6, 7 y el 8 sale de Charalá a cumplir la orden que había recibido. A pocos kilómetros adelante, soldados realistas heridos, mal heridos. ¿Para dónde va, coronel Lucas González? No, que voy a apoyar a Barreiro, ¿qué tal? Señor, si ayer nos derrotó Simón Bolívar.
ese día huía el último virrey español de esta tierra para nunca más volver. Claro que sí. Ese afecto, ese amor por la independencia, ese amor por la libertad, ese coraje forma parte de nuestra identidad santandereana y son muchos, tal vez más, los argumentos que podríamos explicar, pero tal vez con estos para el programa de hoy. ¿Cuál fue el proceso con el cual se determinó el espacio geográfico? Es decir, nuestro mapa del departamento de Santander. ¿Cuál fue el proceso en que se decidió que ese era el territorio de nuestra identidad santandereana? Por supuesto, además de lo que ya se planteó de que el 13 de mayo de 1857 se le asignó ese nombre. Pero, ¿cuál fue el proceso para determinar ese mapa del departamento de Santander? Entonces, digámoslo que, en primer lugar, pues esta fue particularmente lo que es el departamento de Santander hoy, salvo algunas pequeñas diferencias. En ese momento inicial, puramente primigenio, fue el espacio geográfico ocupado por la tribu de nuestros aborígenes guanes, que cobijaban desde Bucaramanga, Florida, es decir, la meseta, de lo que conocemos hoy como meseta de los Santos, meseta de Bucaramanga, pasando por el Cañón del Chicamocha y llegando a lo que es la provincia Guanentá, así como así en San Gil, cerca a Barichara, en la provincia guanentina, tenemos el lugar donde era la sede formal del cacique Guanentá, la máxima autoridad de nuestros aborígenes. Y esa máxima autoridad tenía cacicazgos en todo el resto de región, llegando, por supuesto, hasta Barbosa, aproximadamente, lo que es hoy Barbosa. Todo ese espacio geográfico inicialmente fue lo que inicialmente constituyó nuestro territorio. En la época de la colonia, en los 300 años, digámoslo así en forma general, de la época de la colonia, la provincia de Socorro se caracterizó por aspectos de trabajo, de desarrollo empresarial, dinamismo, industria, etc. Y Socorro era la capital. Por alguna razón, y es tal vez la explicación fundamental por la cual la rebelión comunera se inició aquí, porque los nuevos impuestos afectaban fundamentalmente esta tierra. ¿Qué industrias? Con herencia en nuestros aborígenes guanes, los hilados y tejidos, las mantas, las huanas, nuestros aborígenes no conocieron la R, nuestros guanes no conocieron la R, esa la trajeron los españoles, por eso se habla de la huana, hoy le llamamos ruana, eran elaboradas en nuestra tierra. Por supuesto, el cultivo del tabaco. España nos conquista en América, pero América conquista a Europa con el vicio, digo yo, de consumo de fumar tabaco. Y esta tierra, esa fue una de las razones principales, la abundancia y la calidad del tabaco que trabajamos en esta tierra, en esta provincia, y por eso, fundamentalmente, se da ese proceso económico. El 16 de marzo de 1781, entonces, nuestro José Antonio Galán, dentro de ese momento colonial, es el que entonces lanza la consigna que aún tenemos vigente. Ni un paso atrás, siempre adelante, y lo que fuere menester sea. Durante la época de la colonia también
digámoslo así, la presencia de nuestra provincia. Y ya a finales de la colonia, para el año de 1795, la autoridad española decide dividir el corregimiento de Tunja en varios corregimientos. Y así va a aparecer por primera vez el corregimiento de Socorro. Por esta razón, digamos que aparecerían 3 pequeños corregimientos. Para que nos entendamos mejor, en esa época se llamaban corregimientos, hoy los llamamos gobernaciones. Se dividió ese territorio entonces en el corregimiento más pequeño, ya lo que era Tunja, se creó el corregimiento de Pamplona y por supuesto el corregimiento de Socorro. Este corregimiento de Socorro, desde ese momento, quedó integrado por 3 cabildos que siguen manteniendo este concepto de nuestro espacio geográfico. Lo que era el corregimiento de Socorro estaba conformado por los cabildos de Vélez, San Gil y por supuesto el de Socorro. Formalmente aparece un territorio determinado, enmarcado con este concepto de espacio geográfico. Después de la colonia, los primeros años de la República, pues, fueron muy agitados entre federalistas, centralistas, en fin. Pero digámoslo que para el 13 de agosto de 1857 se crea en primer lugar lo que se denominó el Departamento Federal de Santander, que estaba conformado por lo que se llamó posteriormente el Gran Santander. Estaríamos hablando específicamente para mayor comprensión que ese Gran Santander lo conformaban lo que hoy es norte de Santander y por supuesto Santander. Para ese momento tuvo 2 capitales. En primer lugar, la capital era Pamplona y al poco tiempo fue Bucaramanga. Este Estado federal va a durar relativamente poco tiempo. Voy a leer en un autor específicamente cuál era el área de ese espacio que estamos hablando, de ese Gran Santander, como para comprensión más fácil de esta temática. En este documento, este libro se llama Historia de Santander, Historia de la formación de Santander, sus provincias y municipios. El autor es, el historiador autor es Gustavo Pinzón González. Él es miembro de la Academia de Historia de Santander, una verdadera autoridad en esta temática sobre historia de la formación de nuestro departamento. En la página 41 se plantea de la siguiente manera ese primer espacio concreto de lo que fue ese departamento inicialmente de Santander. A partir del 13 de mayo de 1857 comprendía el Gran Santander. Estaba constituido por 6 provincias a saber. Primera, la provincia de Cúcuta, con capital en Cúcuta. Nombra ahí los demás municipios, por razón de tiempo no lo hacemos. Segundo, la provincia de Pamplona, por supuesto capital en Pamplona, y nombra también todos los municipios que la componían. La provincia de Lebrija, ya integrando
a lo que ya era Bucaramanga como entidad territorial y otros. En cuarto lugar, la provincia de Guanentá va a aparecer por primera vez como que en el contexto la provincia de Guanentá, cuya capital, por supuesto, era San Gil. En quinto lugar, la provincia de Socorro, compuesta por los distintos parroquiales de Cincelada, Confines, Coromoro, escuchen bien, Cunacua, Olival hoy, Charalá, Chima, Chiquinquirá, Encino, Guadalupe, Guapotá, Hato, Nuevo Socorro, Ocamonte, Oiva, Palmar, Palmas, Páramo, Riachuelo, Simacota, por supuesto Socorro y Suaita. Nuestra provincia comunera, nuestra provincia estuvo perfectamente delimitada desde ese momento. Y finalizaba la sexta provincia, la provincia de Vélez. Palabras más, palabras menos, es más o menos lo que tenemos hoy entendido como provincia. Con este documento, entonces, podemos determinar de una manera bastante precisa el espacio geográfico que ocupó entonces ese primer criterio de ese departamento de Santander, que va a ser el origen primigenio de nuestra identidad como departamento a proyectarse en este momento, en el 2019. Sigamos entonces. Para la Constitución de Río Negro de 1861, es decir, al poco tiempo de haberse creado el Estado Federal, haber dado origen al Gran Santander, al poco tiempo, a los 2 años escasamente, tal vez 2, 3 años, se va a hacer una gran reforma constitucional en Colombia con la Constitución de Río Negro, la cual formalizó en Colombia los estados federales. Decimos que el siglo XIX la lucha entre centralistas y federalistas fue bastante ardua, muy dura, ya lo explicamos en un programa anterior, que me permito que alguien si desea, lo revise. Esta Constitución de 1861 creó los estados federales como estados soberanos, es decir, con autonomía para hacer sus propias constituciones, que regían dentro de su espacio propio. Por supuesto, había una constitución que determinaba algunos aspectos muy generales de la nación, del país, pero particularmente concedía a cada departamento, siendo soberano, determinar muchos criterios. Con la ley del 14 de septiembre de 1861 se creó entonces el Estado Soberano de Santander. En términos generales, mantuvo el criterio que se había iniciado con el Gran Santander. Este Gran Santander, entonces, este Estado soberano, dividió ese espacio grande en 3 departamentos, que eran el departamento de Vélez, con capital en Vélez, pero era el Estado Soberano de Santander. El departamento de Pamplona, con capital en Pamplona, y el departamento de Socorro, con capital en Socorro. Eran el Estado Soberano dividido en 3, el Estado Soberano de Santander. En ese momento se traslada la capital, que había sido asignada a Bucaramanga, y durante todo el concepto del Estado Soberano de Santander, la capital la trasladaron a Socorro, a nuestra ciudad. Desde 1861 hasta 1886, lo vamos a ver ahora enseguida. Durante todo ese lapso de tiempo,
Socorro fue la capital del Estado Soberano de Santander. Es decir, durante la existencia del Estado Soberano, los vaivenes de la política en el siglo XIX hicieron que los conceptos centralistas triunfaran en la Constitución de 1886 y por lo tanto acabaran formalmente con los estados soberanos y crearan los departamentos en Colombia que aún se mantienen hasta hoy. Con la Constitución de 1886, digamos lo siguiente, esa Constitución duró más de 100 años, porque esa Constitución formalmente como tal fue transformada, fue reformada, fue cambiada totalmente con la Constitución que tenemos vigente hoy, la de 1991. Entonces, con esa Constitución del 86, el Estado se volvió centralista y se creó a partir del 24 de marzo de 1886, se creó el Departamento de Santander con capital en Bucaramanga, que actualmente está definido como departamento con su capital en Bucaramanga. Socorro, por supuesto, perdió esa hegemonía que había conservado. En ese momento aún era el Gran Santander. Pero en 1909, escúchenme ya este último dato, esta última fecha, en 1909 se acabó la existencia formal de ese Gran Santander porque a partir de este año se creó el departamento de Norte de Santander con capital en Cúcuta. Y de esta manera entonces nuestra identidad santanderiana desde ese momento territorialmente, desde 1909, es la mapa del departamento de Santander que tenemos hoy como nuestro espacio vital. Para finalizar esta temática, nuestro criterio santandereano ha tenido, por supuesto, entonces varias capitales. La primera fue, dijimos ya, Pamplona, desde el 13 de mayo hasta el 11 de 1857, hasta el 11 de noviembre de 1857, fue muy poco el tiempo. Luego, la rivalidad entró con Bucaramanga, que fue la segunda capital desde el 24 de noviembre de 1857 hasta el 14 de septiembre de 1861. Ya estamos llegando casi al final de nuestro programa de hoy. Digamos que la parte administrativa de nuestro departamento, desde tiempos atrás, desde cuando se formó el Gran Santander hasta hoy, ha sufrido muchos cambios en su espacio físico, en sus mapas, en sus criterios de símbolos patrios, en fin. Digámoslo para hoy, resulta que perfectamente tenemos definida nuestra identidad santanderiana en una bandera que es única, que es muy especial, un escudo que igualmente es parte de nuestra identidad santanderiana y por supuesto en el himno que simboliza de una manera muy formal ese criterio de santanderianidad que nos cobija todo, que nos arropa el alma, que nos arropan el espíritu, estos tres símbolos de nuestra identidad departamental. Este gobernador
Didier Tavera, hizo un cambio fundamental, hizo una reorganización administrativa de las provincias de Santander. Digámoslo desde ya, a lo largo de su historia ya como departamento independiente, nuestra bandera en su franja, en una de sus franjas, la roja, la que está adherida al asta de la bandera, aparecen las estrellas que indican el número de provincias que tiene el departamento. Ha habido banderas con 5 estrellas, por supuesto con 6, por supuesto con 8. Y al hacerle este cambio en este momento, se crearon entonces, con el nuevo concepto que van a dar, se crearon 7 provincias y por lo tanto modificaron nuestra bandera, porque a partir de este momento nuestra bandera va a tener únicamente 7 estrellas. Para que sea nuestra bandera, debe tener 7 estrellas que indican las diferentes provincias en las cuales se reorganizó nuestro departamento en este año 2019. Con las ordenanzas 008 y 009 de 2019, se reorganizan las provincias de la siguiente manera: Guanentá, Comunera, Rovira, Yariguíes. Qué importante que le den importancia, permítame la redundancia, que le den la importancia merecida a uno de nuestros orígenes de santandereanidad, que fueron nuestros aborígenes yariguíes, que eran de la familia lingüística caribe, donde es hoy Barranca, todo ese espacio de nuestro Magdalena Medio. Aquí tenemos la serranía, junto a Socorro, la serranía de los yariguíes, porque hasta aquí llegaban ellos. Igualmente se llama la serranía de los cobardes. Provincia de los yariguíes, antes provincia de Mares, Soto Norte y Metropolitana. Total, 7 provincias. Esto implica entonces el cambio para nuestra bandera, ya lo dijimos de esa manera, pero además de eso hay algunos aspectos que debemos relevar en este cambio administrativo este año. Zapatoca, que antes era de la provincia de Mares, Zapatoca pasó a formar parte de la provincia metropolitana, para tenerlo en cuenta. Tona forma parte de 2 provincias, como una cosa particular. Forma parte de 2 provincias, de la provincia metropolitana y la provincia de Soto Norte. Ya lo voy a explicar por qué. Y además hay 3 municipios que no forman parte hasta este momento de ninguna de las provincias. Piedecuesta no forma parte de ninguna provincia, Onzaga tampoco y Cimitarra tampoco. ¿Cuál es la explicación? Para hacer esta reforma, la administración departamental pidió que los consejos municipales aprobaran un acuerdo donde aceptaran la integración de las respectivas provincias. Y en estos casos que estoy nombrando, por ejemplo el de Tona, ellos definieron que querían ser de 2 provincias en ese acuerdo municipal. Pero muy notorio el caso de Piedecuesta, Onzaga y Cimitarra, que no quisieron pertenecer por acuerdo municipal a ninguna de las provincias. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa que se les presenta es que
deben hacer una consulta popular, porque esto era un acuerdo municipal, los concejales. Para estos casos de Piedecuesta, Onzaga y Cimitarra, la administración departamental está solicitando que hagan una consulta popular para que sea el pueblo el que defina a qué provincia quiere pertenecer. Esta información, tengo que reconocerlo de una vez, esta última información la tomé de la publicación de la prensa regional Vanguardia Liberal del 13 de mayo, donde aparece un titular muy grande en la página 12A que se refiere ¿por qué Santander cambió de organización administrativa? Y aquí es donde nos facilitan toda esta información. Modifican entonces nuestra bandera, ya lo explicamos, pero también en estas dos ordenanzas de la Asamblea modifican el escudo. Pienso que próximamente la administración departamental oficializará, no lo conozco todavía, de acuerdo a esa ley, a esas ordenanzas, cómo quedó conformado el escudo. En la Vanguardia, sin embargo, voy a leer rápidamente cómo fue la reforma de nuestro escudo. ¿Cuáles entonces son las modificaciones que se le dan este año al escudo de nuestro departamento? El nuevo escudo está dividido en 3 franjas cuarteles, 2 ubicados en la parte superior y 1 que ocupa toda la parte inferior. El primer cuartel se observa el perfil de José Antonio Galán en sable y plata. El segundo se percibe una torre petrolera en sable y el tercero el cañón del Chicamocha en colores naturales. Estos 3 cuarteles están rodeados por un aro dorado con un manojo de hojas de tabaco y los siguientes textos: Departamento de Santander y Siempre Adelante. En este escudo se buscó reivindicar símbolos de la región como la hoja de tabaco, que es emblema del desarrollo rural. El petróleo reemplaza a las energías que se generan en Santander, eléctrica e hidrocarburos, y el cañón del Chicamocha como símbolo de la territorialidad y turismo. Estos serían entonces los criterios para nuestro escudo nuevo, según esas leyes que sacó la administración departamental junto con la asamblea departamental. Veamos la bibliografía que soporta este programa. La bibliografía que soporta nuestro programa la he seleccionado pensando en esa santanderianidad. ¿Qué es nuestra santanderianidad? ¿Qué nos la identifica? ¿Cómo la ubicamos? Además del tonito de nuestra voz y de algunos términos que utilizamos como santanderianos. En primer lugar, ya dijimos de el periódico regional Vanguardia Liberal,
que es un buen documento porque innova algo que no se tenía mucho conocimiento sobre las reformas regionales y por supuesto las modificaciones al escudo y a la bandera. El himno queda idéntico, no lo cambian. Hay un documento que se llama Historia de la formación de Santander y sus provincias, de Gustavo Pinzón. Es un documento muy completo sobre esta temática. Gustavo Pinzón, ya lo dijimos, forma parte de la Academia de Historia de Santander. Frecuenta bastante nuestra región. Este documento, este libro se llama Al Común, Tierra de los Comuneros, fotografías de Herminio Barrera. Es un extraordinario documento que para la temática de nuestra identidad santandereana, de veras que es importante. Por supuesto, otro libro, Santander, Paisaje de Sabores, Cocina y Cultura. Este documento es muy nuevo. Fue editado, por la Universidad Industrial de Santander y recientemente se dio a conocer aquí precisamente al cumplir los 25 años la Universidad Industrial de Santander en El Socorro. Este es un extraordinario documento que hablan de nuestra gastronomía, de nuestra comida. Es una de nuestras identidades. En todo el mundo será conocida por siempre la arepa santandereana, las hormigas culonas, los tamales santandereanos, el mute santandereano, etcétera, etcétera. Buen documento. Y finalizo con este otro texto, otro libro, que se llama Colombia, Santander, Geografía de los Afectos. El autor es Carlos Nicolás Hernández, es el editor de este documento. Aquí también se encuentra, por supuesto, mucha información para que los historiadores de la historia que quieran complementar más nuestra identidad santandereana, nuestra santandereanidad. Hay muchos más seguramente, pero con esta bibliografía nos sirve para complementar si así lo deseáramos. Tema para la próxima reunión, igualmente va a ser interesante, lo dejamos pendiente. Historiemos la historia, todos los martes a las 7 de la noche por Paso Televisión, con repetición los miércoles a las 9 de la mañana y con repetición del tema semanal los sábados a las 5:30 se está pasando la repetición del programa de Historiemos la Historia.